amigos de la Corporación Humanismo y Democracia. Hoy día estamos con Jorge Orellana para conversar sobre Jacques Maritain, filósofo francés católico del siglo XX, que pensó el humanismo integral, y se conmemoran este año 50 años de su muerte, y por eso queríamos recordarlo a través de esta conversación con Jorge. Jorge, bienvenido. Eres escritor, ingeniero, empresario, portomontino, así que bienvenido acá a la Corporación Humanismo y Democracia, a nuestro canal en YouTube. Y bueno, te quería preguntar quién es Jacques Maritain y cómo él ha influido en tu visión de la vida. Gracias, Diego, por la presentación. Jacques Maritain es un filósofo cristiano que ha influido fuertemente, no solo en mí, sino que yo creo que en mucha gente, especialmente en nuestro país, políticos importantes como de la talla de Eduardo Frei, Bernardo Leyton, fueron muy marcados por su discurso. Un discurso que mezcla de alguna manera lo que es la razón y la fe, y que parece contradictorio, pero que en definitiva no lo es, porque pone siempre al hombre como base y centro de cualquier comunidad. Yo tengo la relación con él desde hace muchos años, porque compré un libro de él, y por esas inquietudes intelectuales que uno tiene, que le surgen a los 30 años y que no sabe por dónde encauzar. Bueno, a través de la lectura de Maritain fui resolviendo algunos dilemas éticos, conflictos que se me presentaban a lo largo de la empresa, en el desarrollo de la empresa, y se puede decir entonces que en este tiempo él ha sido un amigo con el cual he podido dialogar y tener alguna visión interpretativa de lo que fue su pensamiento a través de la aplicación de mi conducta en la empresa. Así que tengo una relación larga y duradera con él, y su libro permanece siempre en un lugar de privilegio de mi velador, porque es una herramienta de consulta permanente. Por supuesto, todos necesitamos un interlocutor intelectual que nos ayude en las horas en que tenemos que tomar decisiones. Me contabas que conociste a Maritain en las librerías de San Diego. ¿Cómo fue esa historia? Sí, claro, caminando por las librerías del barrio San Diego, me topé con un libro. Me miraba un señor ahí desde la portada de un libro con una mirada llena de templanza, que resultaba atractiva por eso mismo, y yo me enganché de inmediato, digamos, usando el lenguaje más de moda. Me enganché de inmediato con él, y a medida que empecé a leer sus textos, encontré la familiaridad de su pensamiento con las ideas que yo pretendía desarrollar, digamos, en mi vida, y esa conexión entonces ha perdurado, como te decía, a lo largo de los años. Por cierto que si uno interpreta, digamos, las cosas y uno saca la cuenta, seguramente en muchas ocasiones yo no he sido lo suficientemente tenaz, auténtico con su discurso, y he tenido que a veces encauzarlo de otra manera para cumplir con lo que la vida misma te va exigiendo, pero lo he tenido siempre como un modelo de virtud al que hay que tratar de emular, ¿no? Y eso en la empresa, en la literatura también. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo te ha inspirado Maritain en tu literatura? No, yo te diría que la literatura me ha ayudado en algunas cosas, pero básicamente la literatura es una mezcla de ficción y de realidad. Por lo menos eso es lo que me gusta a mí. Entonces yo escribo sobre el realismo de las situaciones que me van ocurriendo en la vida, y de alguna manera trato de equipararlas, compensarlas o compararlas con
la visión que de eso podrían tener algunos pensadores. Cuando escribo política, claro que me apoyo en Maritain, porque, o de ética, ¿cierto? Él tiene ahí un fuerte poderío, digamos, al cual uno puede asirse. Pero en literatura misma, digamos, la verdad que yo tengo otros referentes, digamos, y que son más de literatura. Thomas Wolfe, por ejemplo, Hermann Hesse, Knut Hamsun, esos son para mí referentes importantes literarios, pero en la parte orientada a la política, a la ética, sí me aferro mucho a las ideas de Maritain. Sobre todo muy bien. Sobre todo las ideas que tienen que ver con el conflicto eterno que existe entre la ciencia y la religión, o sea, o la creencia que uno pueda tener, digamos, por mucho que uno no tenga, no se adhiera a una religión determinada, Dios está siempre presente de cualquier manera, a través de la conciencia, y ahí también Maritain tiene una respuesta potente, digamos, en cuanto uno utiliza, digamos, los conceptos de Maritain para situar a Dios en la posición que uno espera tener, digamos. Yo lo sitúo en un lugar muy especial, tal vez muy distinto al de un católico observante, pero es mi visión, y es la visión que de alguna manera a través de los pensadores uno va afiatando en su propio organismo, en su propia conciencia, y ahí es donde uno trata de cumplir los roles que uno piensa que de alguna manera alguien le ha encomendado. Por supuesto, muy legítimo tener una propia interpretación de los autores que nos gustan y ponerlo en combinación con otros autores también. Me ocurre preguntarte, entonces, ¿cuál dirías tú que es la importancia de Maritain para pensar la política hoy en día? La política yo creo que es la dignidad. La dignidad del hombre es lo que está por sobre cualquier otra consideración. Cuando uno transgrede el concepto de dignidad aplicado en los términos más rigurosos, uno está de alguna manera atentando contra las formas de la política, porque la política significa de alguna manera consensuar, de alguna manera unir. Hoy día aparece en el Mercurio una entrevista bastante importante, bastante interesante, de Christian Barken. Pues no es una entrevista, es una columna, la columna de los jueves quincenales que él promueve. Y en ese artículo él habla de cómo conciliar lo divergente. Hoy día se celebró la ENADE, y en la ENADE yo creo que el presidente tuvo una actitud de mucha conciliación, un poco tratando de cruzar los puentes para lograr la cercanía con el mundo empresarial, y creo que tuvo una respuesta bastante favorable, y eso es un buen camino, digamos, para el futuro chileno. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera promueve Maritain en sus textos, digamos. Él busca ese consenso, busca ponerse de acuerdo, pero en base a un centro que es el hombre y Dios. Por cierto que la presencia de Dios, ahí yo ya hago un distingo, como te digo, muy particular, porque cada uno tendrá su propia visión de lo que significa Dios, digamos, en términos tan integrales, que es una cosa tan profunda. Pero cada uno tendrá su propia interpretación, y de alguna manera uno quiere ser leal con ese Dios cuando actúa en política, en empresa, en familia, eso de conciliar espíritus es lo que al final a uno lo hace mejor persona, lo humaniza, digamos. Y yo creo que eso es lo que busca en definitiva el discurso de Maritain, poniendo, como digo, énfasis en el hombre mismo y en la dignidad del hombre, porque arrasando la dignidad del hombre uno no se llega nunca, no se puede llegar a un entendimiento. Claro. Y eso me lleva a la que es quizás la gran contribución de Jacques Maritain al mundo en el que hoy día vivimos, que es la idea de los derechos humanos.
Claro. ¿Tienes alguna idea que compartir sobre la influencia de Maritain en ese ámbito? Bueno, yo tengo las respuestas que da Maritain para el tema de los derechos está muy asociado también al tema de los deberes. O sea, no pueden existir derechos si no hay deberes. Efectivamente, el transgredir los derechos humanos es una práctica que se utiliza en las sociedades y se ha venido utilizando por diferentes razones, pero son abusos que son inadmisibles porque transgreden justamente la dignidad de la persona humana. O sea, la dignidad está puesta cuando se vulnera un derecho humano. Pero también es cierto que no se puede hacer uso y abuso de esa expresión de derechos humanos y permitir y tolerar con eso cualquier tipo de actitudes, digamos. Toda persona, por el hecho de convivir o de participar de una comunidad, tiene que tener deberes, y en la medida que pongamos esos deberes al servicio de esa comunidad, estamos haciendo un esfuerzo de generosidad y de solidaridad, y eso es lo que en definitiva permite que la sociedad mejore y que todos vivamos en mejores condiciones. Por ejemplo, lo que ocurre hoy día en Francia, pongo el ejemplo, digamos, porque está de moda, esto de que el presidente Macron alargue el tiempo para jubilar, alargue la etapa laboral del hombre. Por cierto que si uno lo acepta, digamos, está incurriendo en un acto de generosidad, porque de alguna manera está permitiendo o está contribuyendo para que la comunidad entera viva mejor. Está haciendo un esfuerzo, naturalmente, pero es que sin esforzarnos no podemos favorecer al resto. Entonces hay un compromiso ahí que yo creo que Maritain lo deja muy claro en su respuesta. En el documento que yo te mandé está claramente especificado, digamos, los deberes y los derechos que tienen que cumplirse, pero creo que las dos cosas están en línea directa y no se puede hacer abuso político de estas cosas, digamos. Estas cosas van mucho más allá porque de nuevo comprometen la dignidad del hombre, y cuando la dignidad del hombre está comprometida, tiene que ser transversal, tiene que haber transversalidad absoluta respecto de la decisión que uno quiera tomar, digamos. Claro que sí. Y sobre la base de eso, ¿cómo describirías la relación de Maritain con el movimiento del humanismo cristiano en Chile? Bueno, yo creo que él sentó las bases, digamos, ¿cierto?, para desarrollar en ese tiempo que se estaba creando, cuando se creó la Falange, que se crearon estos movimientos, como decían antes, con Eduardo Frei encabezándolo, con Bernardo Leighton, Tomás Reyes, Radomiro Tomic. Yo creo que todas estas personas fueron muy influenciadas por ese pensamiento, y básicamente un mundo católico o vinculado a la juventud, a la acción católica, se dejó influenciar mucho, buenamente por cierto, por estas ideas, y trataron de representarlas acá en un proyecto político que a mí me parece que es muy atractivo, pero creo que el pensamiento de Maritain traspasa los ámbitos de la política, llega a la empresa, llega a la familia, asume al hombre integralmente, digamos, y por eso creo que es un modelo a seguir por todos, no solamente desde el mundo político. Tal vez se han perdido un poco esas ideas, pero creo que en el fondo del ser humano habitan con la misma fuerza y con la misma vehemencia, y que tal vez no tenemos los líderes apropiados como para permitir que esas ideas que están ahí enquistadas ahí en el cerebro de cada ser humano despierten y se desarrollen, y ese es un compromiso que le corresponde al mundo político. Claro que sí, claro que sí. Oye, Jorge, muy buena esta conversación, y para ir cerrando te quiero pedir si tienes algún mensaje que enviarle a la comunidad de Humanismo y Democracia para que conozca más a Jacques Maritain. Bueno, como te digo, yo creo que
estos grandes pensadores basta con tener un libro de ellos, digamos, y desarrollarlo y estar viéndolo habitualmente. Se pueden conseguir en cualquier parte los libros de ellos, pero son pensadores que te cambian un poco el concepto de lo que es la vida, te encausan, te dirigen te orientan cuando uno está desorientado. Por eso creo que es la utilidad de ver a estos consejeros, a estos clásicos, digamos, es re importante, y yo creo que quien no lo ha leído debe hacer el esfuerzo por intentarlo, y de cada página de ellos brota sabiduría, brota cada texto que uno lee, si lo analiza, digamos, a conciencia, va a encontrar algún objetivo y algo valioso va a quedar, va a rescatarse de eso. Así que yo creo que es muy interesante poder leerlos, porque siempre están vigentes, no pasan de moda. Así que es una obligación de todo humanista, cristiano, de alguna manera introducirse en el pensamiento de este gran pensador que fue Jacques Maritain. Coincido, hay que sumergirse en la obra de Jacques Maritain, y también diría en la de su esposa Raiza. Así que yo creo que, bueno, te agradezco, Jorge, por esta conversación sobre Jacques Maritain, y le agradezco a nuestra comunidad de Humanismo y Democracia que nos sintonicen y síganos para más conversaciones. Humanismo y Democracia, la fuerza de las ideas.